Continuamos con más de nuestro contenido de Respuestas en 30 minutos. Gracias por mantener la sintonía. Desde la infancia, muchas personas tienen el privilegio de contar con el acompañamiento de sus padres y madres, quienes con paciencia los ayudan y aprenden todo lo necesario para luego dejarlos por su propia cuenta y que puedan tomar sus propias decisiones. Sin embargo, hay un momento en el que el cartón se voltea y nuestros padres comienzan a ser nuestra responsabilidad, por su edad o por sus padecimientos de salud. Llega un momento en el que nuestros padres y madres no son capaces de continuar solos y necesitan de nuestro apoyo para poder continuar con sus vidas. Esta situación puede volverse estresante cuando las personas no saben manejarla y cuando comienzan a tratar a sus padres y madres como si fueran sus hijos e hijas, porque entienden que como no pueden solos, ellos tienen el derecho de decidir por sus padres. Con relación a este tema, a través de respuestas.com recibimos un caso donde una joven nos explica su situación. Veamos. Vivo con mis padres y mi abuela. Me siento muy triste y enojada cuando veo que mi mamá trata a mi abuela como si fuera una niña, solo porque ya es muy anciana. La regaña, le habla mal y nunca está de acuerdo con ella. Entiendo que mi abuela es muy mayor y necesita ayuda, pero pienso que sigue siendo la madre de mi mamá. Sé que mi abuela se siente muy deprimida porque depende en todo de nosotros. ¿Qué puedo hacer para que la situación mejore? Tenemos el honor de contar con la presencia de la psicóloga clínica, terapeuta sexual y de parejas, la licenciada Aide Domínguez, para que nos ayude con este tema. Licenciada Domínguez, ¿qué nos dice sobre este caso? Vemos que la joven está muy preocupada porque su abuela está deprimida, porque su hija la trata como si ella fuera la mamá. ¿Son comunes estos casos? ¿Qué tanto se ve en consulta? ¿Qué tanto lo ve usted, inclusive con personas que se lo refieren? ¿Qué nos dice? Sí, efectivamente, esta situación del cuidado de los padres ancianos crea mucho conflicto en la familia. Es usual observar cómo hay nietos afectados, como el caso de esta joven, cómo hay hijos que no encuentran cómo manejarse con sus padres ancianos respecto a enfermedad, respecto a alimentación, respecto al cuidado que ameritan estas personas, que en cierta forma vuelven a ser como niños en el sentido de la dependencia de los demás, de que no pueden hacer cosas que antes hacían por cuenta propia, de la independencia que se afecta al salir, al ir al baño, al hacer su comida, y esto afecta mucho la parte emocional, social, económica de los envejecientes. La familia se afecta en gran manera por asuntos como el tiempo que tienen que dedicarse entre ellos y al anciano que está con ellos. El asunto también de los internamientos, de las visitas médicas, de las medicinas que deben tomarse. Son algunos de los tópicos que realmente son los más comunes y que salen a flote cuando las personas tratan este tema en consulta psicológica. Licenciada, ¿cómo afecta a los padres y madres cuando comienzan a depender de los hijos e hijas? ¿Cómo les afecta ver que ya no pueden continuar siendo los responsables de todo, que ya ellos tienen que ceder el cargo a sus hijos? Son muy afectados. Los ancianos que están bajo la estricta responsabilidad de sus hijos, bajo su cuidado y todo lo que tiene que ver con su vida está bajo la merced de sus hijos adultos. Es muy complicado porque esta persona, al perder su independencia, al tener que pedir permiso para ciertas cosas, al quizá no tener la autonomía de movimiento, de decisiones, se siente como cohibido, amarrado. Esto puede dar pie a situaciones importantes en su salud mental como depresiones. Obviamente, por lo general pasan desapercibidos porque se intuye que como son ancianos, están tranquilos, no se mueven mucho, es normal que lloren en ciertos momentos y más si son viudos, entre otras explicaciones que la gente se dice a sí misma. Pero la verdad es que nuestros ancianos están en gran desventaja y más en este país. Se habla mucho de violencia a los envejecientes y justamente en los días pasados cuando se conmemoraba la no violencia de género, se hablaba mucho también de la violencia que hay en casa, pasiva, liviana, no muy trabajada con los envejecientes, y efectivamente es un problema importantísimo de marca mayor y que está afectando a muchas familias dominicanas. Y también es bueno resaltar el hecho de que ya esos nietos que eran, o nosotros en la generación de nosotros veíamos a los abuelos como los dioses y nos enseñaban ese respeto a esas personas mayores y uno crecía realmente queriendo compartir con los abuelos. Ya eso se está perdiendo un poquito, ya ahora
un muchacho prefiere buscar una respuesta en Google que preguntarle a su abuelo, porque tenemos ya otros recursos. Claro. ¿Cómo debemos manejar el tema de los abuelos con nuestros hijos y sobre todo con adolescentes que no quieren ir a visitar al abuelo porque ya está viejo? Y esa parte yo entiendo que es un valor que tenemos que reforzar. Definitivamente, Laine. Así mismo es. Fíjate que los jóvenes que se les invita a ir a la casa de los abuelos por cualquier situación, comida, celebración o visitas cotidianas, muchos se quejan porque efectivamente tienen tantos distractores a su lado, la tecnología, los amigos, asuntos personales, y no muestran ese placer, ese gusto por ir a visitar a papá o a mamá o a tata, como le dicen algunos de cariño. Y justamente esto es una labor nuestra. Los padres tenemos la responsabilidad absoluta de criar a nuestros hijos, amando a nuestros abuelos, queriéndolos, dándoles detalles, haciendo llamadas cotidianamente, llevándoles regalos, sirviéndoles. ¿Qué puedo hacer por ti, abuelo? ¿En qué puedo ayudarte, mamá? ¿Puedo hacerte una comida? ¿Puedo llevarte al médico? Ofrecerse. ¿Y qué se hace en ese caso, licenciada? ¿Habría que obligarlos en caso de que no quieran ir? ¿Qué podemos hacer? Depende de la edad que tengan, porque obviamente cuando yo tengo a mis hijos bajo mi potestad, yo tengo que manejarlos, incluso dominarlos para que sí acepten ir a la visita, porque yo no puedo permitirles a mis hijos que hagan lo que a ellos les plazca, y más cuando se trata de una persona que nos dio la vida, que nos ha cuidado, que nos ha amado y que dio mucho de ella en su juventud para que estemos donde estamos actualmente. O sea que en cierta forma sí debemos doblegar a nuestros hijos para visitar a los abuelos y para servirlos y amarles. Licenciada, en el caso de que los abuelos a veces se ponen difíciles, a veces se ponen peleones, a veces se ponen de una manera que uno ni siquiera sabe cómo hablarles, porque la misma edad hace que se tornen un poco difíciles de manejar. ¿Qué se puede hacer en estos casos para no llegar a ser agresivos, para no llegar a ser groseros? Yo entiendo que algo muy importante es no tomarlo a personal. Es natural y entendible que los ancianos, como tú dices, sean peleones, tengan sus situaciones con la comida. No quiero eso, quiero otra cosa, o no quieran comer, no se quieran tomar las medicinas, me duele aquí, me duele allá, y haya mucha queja, y esto aturda de forma importante el clima familiar. Pero los hijos ni los nietos deberían tomarlo a personal, o sea, no es contra mí el problema, es que él mismo tiene sus propios problemas de ancianidad. Hay que procurar hacer lo mejor que uno pueda, ayudarlo, darle opciones, sacarlo, recrearlo, darle afecto, porque quizá esto es un llamado de atención de este anciano, tanta quejadera y tantos dolores y truños en buen dominicano, y eso es un indicador de que no está feliz, de que algo le está afectando y quizá no lo sabemos nosotros. Y ponerlos activos también, ¿qué nos dice? Claro que sí, activarlos, ejercitarlos, una manualidad, una lectura, videos instructivos, que sus hijos les den ese afecto, ese cariño, que les pongan canciones que les gusten. El punto es darles a estos ancianos la mejor calidad de vida ya en el tiempo que les queda, disfrutarlos y sentir que es un privilegio el poder cuidarlos y amarlos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de los hijos que no tuvieron una buena relación cuando eran adolescentes o cuando fueron adultos con sus padres? Hay muchas personas que no se llevan bien con sus padres y que tienen situaciones donde la relación no se ha estrechado. Y cuando entonces se voltea la situación donde tengo yo que cuidarte a ti, entonces ahí hay un pequeño rechazo. Yo no lo voy a cuidar porque él y yo nunca nos llevamos bien cuando yo estaba joven y él estaba joven, y ahora yo voy a tener que aguantarlo. Entonces, ¿cómo se puede trabajar este rencor o este resentimiento cuando no se crea una buena relación durante la juventud? Lamentablemente esta es una situación muy común. Tú me maltrataste, tú no me cuidaste, tú me abandonaste, te fuiste con otro hombre, te fuiste fuera del país y ahora tú vienes y yo debo cuidarte. Hay mucho resentimiento en estas relaciones. Es muy malsano el que viendo a tu padre anciano tú te expreses de esa manera, pero lamentablemente es así. ¿Qué podría hacer un hijo que tiene esta situación? Obviamente tiene que sanar, tiene que perdonar y drenar todo esto que está sintiendo, aligerar su equipaje, diría yo. Es importante resaltar que es entendible el que no quiera cuidar a su padre cuando antes vivió una etapa muy dolorosa y penosa con él, pero esto tiene solución. Una psicoterapia efectiva de familia puede hacer la diferencia. Obviamente también estimular a este padre anciano a que pida perdón, a que se disculpe, a que dé sus razonamientos a este hijo y que hagan las paces a la mayor brevedad o con el proceso del lugar. Pero el que un hijo se oponga a cuidar a su padre anciano después de haber sido maltratado por él, hay que comprenderlo y no es un asunto para juzgar. Hay que incentivarlo, estimularlo a que apele a sus valores, a que apele a su misericordia, a que apele a su tolerancia,
para que le dé lo que quizá puede hacer la diferencia en esa relación al fin y al cabo. Licenciada, y para ir concluyendo, en este caso de que papá o mamá no tengan quien los cuide, porque a veces hay 7 hijos y nadie se quiere quedar con el papá. Es una cosa que es increíble. No sabemos si es por una situación de que el papá o la mamá no dio lo suficiente o porque los hijos no quieren responsabilizarse, pero al final de cuentas hay personas que no tienen quien los cuide. ¿Qué usted nos dice sobre los asilos? ¿Usted los recomienda? No sabemos si aquí tenemos un centro donde podamos dejar a nuestros padres y que realmente estén bien cuidados. No tengo tanta información. ¿Qué usted nos dice de esto? Bueno, fíjate, el tema de los asilos es un tema muy delicado de tratar porque efectivamente hacen una gran función en casos muy particulares. Como decías al principio, los hijos que se disputan que yo no puedo tener a papá en mi casa, que yo no tengo el dinero, las condiciones, que mis hijos se van a atormentar. Bueno, regularmente cuando hay muchos hermanos esto es un problema porque ¿a quién se lo dejamos? O sea, ¿con quién se queda? ¿Dónde lo podemos ubicar? Y que este hermano sea ayudado por todos, sostenido a nivel emocional y económico por todos los demás. Esto es un asunto a trabajar en familia, una reunión puntual y precisa donde se hable quién puede, quién no, qué le vamos a dar al que se puede quedar con papá o mamá, es importantísimo. Los asilos hacen una función buena siempre y cuando los hijos no puedan de verdad cuidar a su papá o a su mamá. Y además tienen un costo económico importante y hay que entonces analizar si como familia podemos costear este centro especializado que puede ser muy beneficioso para algunos envejecientes. Excelente, muchísimas gracias, licenciada Aide, por venir al programa y ayudarnos con este tema. De verdad que apreciamos mucho su venida desde Santiago, ayudarnos con un tema tan delicado. Gracias. Muchas gracias a ustedes, yo siempre a la orden. Cuando fuimos niños y niñas, nuestros padres y madres con paciencia nos enseñaron a hablar, a caminar y a hacer todo lo que hoy somos. Tantas cosas que hicieron por nosotros y que aún continúan haciendo, que no sería posible pagarles en toda una vida. En este momento donde tenemos la oportunidad de ser quienes los ayuden a comer, a bañarse, a caminar, seamos agradecidos y hagámoslos con amor y paciencia, como ellos lo hicieron con nosotros. Vamos a demostrarles nuestro amor, sobre todo en esta etapa, porque la realidad es que algún día se irán de este planeta y nada nos hará sentir mejor que tener la satisfacción del deber cumplido con amor y entrega. Con estas informaciones finalizamos Respuestas en 30 minutos. Para orientarse más sobre estos y otros temas de educación sexual, pueden adquirir Revista Respuestas, la primera revista dominicana especializada en educación sexual en más de 130 puntos de venta a nivel nacional. Pueden suscribirse o solicitar un delivery y le llevamos la revista a cualquier parte del país. También pueden acceder a nuestra página web respuestas.com y seguirnos en Twitter y en Facebook. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.